La Baldufa me llama porque está buscando una directora que dirija un espectáculo basado en este libro, Erenferes, de Oriol Riart, que son diarios de excombatientes de la Guerra Civil Española, y quieren hacer una obra de teatro familiar basada en las historias que aquí aparecen y trabajar desde el teatro documental, pero que haya ficción, porque es la historia de 3 amigos. Y bueno, así comienza, ¿no? Con una llamada donde me dicen que han pensado en mí porque tengo una trayectoria en teatro documental, pero también tengo una trayectoria trabajando con infancia desde la mediación y que ese punto de vista les interesa. El trabajo con La Baldufa ha sido un trabajo de co-creación. Ellos son una compañía de estas de toda la vida, son cooperativa, no se toma una decisión sin que estén todos de acuerdo, y entonces eso conlleva un diálogo constante, un exponer para tirar, una mediación en sí misma, hasta llegar a un resultado en el que todos podamos estar de acuerdo y en el que ellos, que son los que tienen que estar en el escenario y defenderlo cada día, puedan estar tranquilos y a gusto haciendo su trabajo. Ha sido un trabajo de juego. Estuvimos durante varias semanas trabajando desde la improvisación, desde propuestas de juegos, y ahí hemos ido construyendo. Fantasmas de guerra no es un texto preescrito que se me da, yo leo y decido si lo quiero dirigir o no. Fantasmas de guerra es una propuesta, es una idea en la que nos metemos en la sala de ensayo de La Baldufa, en Lleida, y nos ponemos a investigar de qué va esa historia. No sabíamos más que eran 3 amigos que van a la guerra civil y que toman caminos diferentes. Entonces, con ese punto de partida, empezamos a trabajar, hasta que el texto está por primera vez, podría decir, casi la semana del estreno, que es la semana en la que se cierra lo que se dice, lo que se hace, porque se ha ido construyendo poco a poco y en cada residencia. Yo creo que los elementos emocionales que me agarraron a la guerra, sin lugar a dudas, uno es las guerras contemporáneas, ¿no?, de las que estamos todos hablando y de las que es inevitable no pensar en ellas cuando trabajas sobre la guerra civil. Otro elemento fundamental fueron los diarios, el libro como disparador de imágenes. Los diarios están llenos de cartas y de diarios y de dibujos de los combatientes, y yo creo que es esa lectura y la selección de frases y fragmentos por parte de La Baldufa y por mi parte los que son disparadores. Y luego hubo un elemento que compartí con ellos, y es que a mí nunca me han gustado las películas bélicas, siempre he estado muy alejada de todo lo bélico, porque siempre he considerado que yo no formaba parte de la historia, porque hay muy pocas películas bélicas donde las mujeres seamos protagonistas o coprotagonistas o tengamos un papel de alguna manera, ¿no? Y yo creo que también eso marcó algunas de las líneas que tiene el espectáculo para que las niñas de ahora se puedan sentir representadas, cosa que yo no hacía, ¿no?, cuando era pequeña. La Baldufa es una compañía que trabaja mediación de manera estructural. Llevan años haciendo un festival en Lleida donde intervienen un montón de comunidades y colectivos muy diferentes. Su sala de ensayo está abierta siempre a los centros educativos de la zona. Entonces, creo que aunque la propuesta de formar parte del proyecto de mediación vino más tarde, ellos trabajan con mediación de manera estructural y básica, ¿no?, como también hago yo en mi trabajo. Entonces era fácil de articular porque estaba de manera natural. Creo que en los procesos de creación que van vinculados a la mediación tiene que ser parte de la creación. Tienes que abrir tu sala de ensayo, tienes que estar dispuesto a mostrar tus errores en el proceso, a compartir tus inquietudes.
En el caso de Fantasmas de Guerra hemos hecho muchas puertas abiertas, muchos work in progress, han venido desde adultos a un montón de menores y se han hecho incluso un par de talleres con coles de la zona cercana a la sala de ensayo de la Baldufa para que los chavales hicieran propuestas que tienen que ver con la obra de teatro, ¿no? Con momentos donde nosotros teníamos duda, momentos donde cómo solucionarían ellos este conflicto, cómo ven ellos este personaje, y se les ha planteado juegos y dinámicas para que participaran de la construcción de esa dramaturgia. Incluso en algún momento se oyen sus voces en la función. Y creo que cuando se articula un proyecto de creación escénica y se piensa en una actividad de mediación, no podemos pensar en la mediación como algo que va aparte y fuera del proceso de creación, sino que debemos abrir el proceso a las comunidades. Hay que estrujarse la cabeza y pensar cómo, porque si no será como espectáculo por un lado y mediación por otra, y no habrá una realidad intrincada donde el espectáculo bebe de ciertas comunidades y está hecho de una manera un poco más horizontal. Pues cómo es percibido por el público, creo que tiene que contestar el público, porque además lo que hemos propuesto desde la Baldufa son dinámicas diferentes que cada territorio está empleando y adaptando de manera diferente en función de ese público, ¿no? Hay un público más adulto, hay un público infantil, el infantil también viene de distintos sitios, puede venir en función escolar por la mañana o puede venir con los padres por la tarde, y eso cambia completamente la actitud y el comportamiento. ¿Cómo cambia? Yo creo que tienen que responder ellos. ¿Que cambia? Sí, porque hace que la obra tenga más capas, hace que se pueda dialogar sobre la obra no solo de una manera artística, sino sobre los temas que habla la pieza, sobre esos temas en la actualidad, esos temas en mí, pero para cada uno será un mundo. Yo creo que la experiencia de transversal es bastante única por lo que yo conozco dentro del territorio español. Es muy difícil trabajar en red, se trabaja muy poco en red. Las experiencias que hay de mediación artística en territorios son aisladas, puntuales, y otro territorio dice, ¡ay, qué interesante, qué bonito!, pero nos unimos muy poco. Entonces, creo que la experiencia ha sido muy buena. Ha habido también que quebrarse un poco la cabeza porque hay que generar unas estructuras de mediación lo suficientemente abiertas para que puedan ser acogidas por 10 territorios con situaciones muy diferentes y con públicos diferentes, pero que esas dinámicas de mediación sean fieles a la estética y ética de la baldufa y del espectáculo. Entonces yo creo que ahí sí que ha habido un reto, pero la manera de trabajar de transversal para mí bastante única y irrepetible. O sea, que me parece un gran ejemplo de cómo en un territorio, en una provincia o en una comunidad autónoma se pueden mejorar los recursos y conseguir un mayor impacto si nos ponemos de acuerdo. Para mí compartir forma parte de mi ADN. Entonces, como directora artística no me he sentido ni extraña ni alejada. Creo que comparto con la baldufa los procesos abiertos, comparto con ellos el riesgo, el ponerme en riesgo. Yo siempre digo que hasta el estreno es un día de riesgo y que la obra empieza a mejorar justo después, porque es que no hay otra manera de que puedas escuchar distintos puntos de vista, de que puedas poner en práctica las cosas. Soy muy amiga de cambiar cosas la mañana del estreno después de un general, lo he hecho muchísimo en muchos de mis espectáculos, y para mí tiene que ver con que el público manda, el público es el que te cuenta cómo estás de ritmo, cómo estás de interés, cómo estás de emoción, cómo estás de aburrimiento, y creo que es esencial
y que debería ser como parte estructural de cualquier proceso de creación. No entiendo un proceso de creación sin que se abra a público, a programadores, a mediadores, a profesionales, a todos los que compartimos el acto teatral. Destaco el impacto que puede tener una sola pieza en distintos territorios, porque está pensado de antemano para que esa pieza tenga un impacto y una reflexión. Destaco el trabajo en equipo, cómo los mediadores han ido hilando y buscando los puntos en común, cómo hemos ido compartiendo y cómo de repente trabajamos juntos, ¿no? A veces parece que los programadores van por un lado y los artistas vamos por otro, y en este caso se ha trabajado programadores, mediadores y compañía juntos. Y yo creo que esos dos elementos son para mí los más destacables. Todavía no me ha llegado el feedback de cómo ha sido ese proceso de mediación en los distintos teatros, porque la gira dentro de los teatros está en proceso. De lo que sí puedo hablar es de la recepción por parte de los mediadores. Ha sido muy interesante ver sus respuestas. Por ejemplo, cómo el espectáculo podía tocar a público adulto y qué tocaba a público adulto, ¿no? Y eso ha hecho como exprimir más, apuntalar más algunas partes para que esos padres o esos abuelos que vengan con los niños puedan estar más apegados a la historia, les interese más, les divierta más. Pero la segunda parte todavía no la hemos visto porque está en proceso. Yo creo que la comunicación ante la recepción siempre es muy interesante porque siempre aprendes de lo que te dicen. Luego está el equipo y la dirección que dirija, que decida qué hace con eso, ¿no? Que luego tú puedes decidir que lo que has escuchado lo usas o no lo usas, pero siempre es un aprendizaje. Me cuesta mucho definirlo, creo que tiene que ver con... porque hay muchos tipos de mediación y muchos tipos de territorios, muchos tipos de comunidad. Entonces creo que la mediación es una conversación, un compartir, un abrir, un proceso artístico a comunidades, a grupos no profesionales que quieran tener esa experiencia y que quieran estar ellos en el centro, que quieran ser los creadores. Ahora se habla mucho de derechos culturales y uno de los grandes derechos de la cultura es hacer cultura, no solo recepcionarla, que es donde se ha puesto el foco hasta ahora, y también hay que seguir trabajando para que esa cultura llegue a gente que hasta ahora no ha tenido acceso, personas en hospitales, cárceles, personas con diversidad funcional, con funciones que hasta ahora no estaban adaptadas, pero creo que el gran empujón que debemos darle es a la comunidad, a los grupos como creadores de mediación. Y ahí no hay una sola, para mí, definición, porque depende mucho del contexto, del territorio, de la comunidad con la que trabajes, de una serie de circunstancias que también tienen que ver con la mediación, que es la adaptabilidad y la escucha a todo eso que está en juego. La situación de la mediación cultural en los teatros en la actualidad, 2025, ha mejorado mucho frente a hace 15 años, que yo acababa de llegar a España y era un erial, no existía la mediación artística. Y cuando planteabas un proyecto de mediación artística te miraban como si estuvieras loca de atar. Entonces ahora por lo menos no estás loca de atar, ahora es un plus y se valora y se tiene en cuenta en muchas de las ayudas y es un valor diferencial, ¿no? Para poder acceder a un proceso de creación o a una producción. Pero creo que queda muchísimo por hacer y por estructurar. La mediación artística ahora mismo es como un elemento más, un añadido más, y yo creo que la mediación tiene que convertirse en estructura
de la creación artística y que hay muchísimos creadores que todavía no han entrado en este juego y no se han abierto a él, y hay muchísimos teatros que siguen viéndolo como una herramienta para captar públicos ante una sala vacía, no como una herramienta para hacer que el teatro sea una casa, un espacio abierto, un lugar donde jugar, encontrarnos y conversar. Y creo que hasta que todos los teatros del territorio tengan un departamento de educación o un departamento de mediación o tengan una persona que pueda dedicarse exclusivamente a eso, no habremos ganado, porque seguirá siendo algo secundario. Y si piensas en el panorama actual, creo que Cataluña está bastante bien, tiene un historial de departamentos educativos y de mediación. Creo que Comunidad de Madrid está bastante por detrás, aunque se han hecho esfuerzos muy por detrás. Creo que los centros del INAEM hay algunos que han hecho grandes avances, hay otros que todavía tienen todo el camino por recorrer. Entonces es muy dispar la situación en función del territorio en España y de la comunidad autónoma. Creo que exista una figura estable de mediación es necesario para que el teatro mejore y que esa figura de mediación pueda estar en la mesa sentada con programación, tomando decisiones, y con el departamento económico sería lo ideal. No que sea alguien a quien se llama cuando se ha tomado la decisión para que monte su chiringuito de mediación. No, que sea una persona que pueda estar en la mesa tomando decisiones y aportando por qué ese espectáculo, por qué esa propuesta es buena o no es buena para las comunidades, los territorios, la localidad con la que se está trabajando o a la que se quiere destinar. Entonces creo que es necesario que exista esa figura de manera estable. También porque se tiene que dejar de precarizar una figura que es bastante nueva, que además necesita un nivel de herramientas muy elevado, porque un mediador tiene que saber un poco de muchas cosas y para eso has tenido que estudiar mucho y haber pasado por un montón de espacios y un montón de comunidades. Y tiene que ser una persona bastante especializada en muchas herramientas, ¿no? Y de repente te encuentras con que es una de las figuras más precarizadas dentro del sector teatral, cuando es una de las más especializadas para poder llevar a cabo su labor, ¿no? Así que, bueno, ojalá abrieran esas plazas de mediación como existen en los países anglosajones, donde tú te presentas a esa plaza de mediación. Yo creo que los nuevos derechos culturales de los que tanto se habla y la mediación artística encima de la mesa sí está abriendo un nuevo proceso de creación artística, un nuevo proceso cultural y un nuevo proceso de acercarnos a los no artistas, que es toda la sociedad, el resto de la sociedad. Es que parece que se nos ha olvidado, ¿no? Parece como que los artistas estábamos en un lado y el resto de la sociedad en otro, y somos todos iguales, trabajamos todos igual, convivimos todos igual, y se nos ha olvidado para quién trabajamos. Entonces, yo creo que sí, que lo abre, pero que lo está abriendo muy lentamente, con creadores muy determinados y en teatros muy determinados. Creo que hay que seguir empujando mucho. Pues el patio de butacas me sugiere un espacio de oportunidades y un espacio de diálogo y de juego. Pero es cierto que a veces miras al patio de butacas y es un patio de butacas muy normativo, donde hay gran parte de la sociedad que no está, no es un patio de butacas muchas veces sin la diversidad cultural que tienen nuestras calles, sin la diversidad en general que tienen nuestras calles, y eso hace que cuando miras al patio de butacas no veas a la sociedad, veas solo un trocito de ella. Y creo que en ese sentido sí que creo que hay que cambiar los patios de butacas. Hay que trabajar para abrirlos y para que lleguen a toda la sociedad, no solo a una partecita de ella. Los teatros pertenecen a todos. Los teatros
Creo que pertenecen al público, pero que también pertenecen a los creadores, que también pertenecen a los gestores, a los mediadores. Creo que el teatro, como cualquier arte, como los museos, pertenece a todos, ¿no? Para los creadores es nuestra casa. Yo lo digo mucho, voy a este teatro y me siento en mi casa. Pero es que el público debería sentir lo mismo, sentir que va a un sitio donde puede ir a menudo, donde está seguro, donde está bien, donde está en su casa, ¿no? Pertenecen a toda la sociedad.